Esta semana nos toca hablar de la santificación. Y en 1 Corintios 6, 9 al 20 es el pasaje que vamos a tener como base para lo que vamos a meditar en esta mañana. 1 Corintios 6, 9 al 20. Dice la Escritura: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu nuestro de Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Por tanto, al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por la lectura de tu palabra y gracias porque nuevamente podemos estar conversando contigo en estos momentos. Te suplicamos que en este momento, Dios, tú puedas obrar en nuestras determinaciones, que podamos, por la gracia tuya, Señor, salir victoriosos en esta contienda tenaz que tenemos en relación a la lucha con la carne. Estamos orando en esta hora que nos capacites y nos santifiques, Señor. Y así, Padre, que seas con tantas personas que en este día necesitan de ti, que están algunos para partir, otros están en estado grave, Señor, otros están allí lidiando con toda esta vorágine de enfermedad, pero te pedimos que te glorifiques en todo esto. Bendice las familias que en esta hora, Señor, están teniendo acceso a esta enseñanza y glorifícate en sus vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Todos hemos oído hablar y definir la palabra santo. Así que santo es estar separado. Pero denota una cosa muy importante, y es la definición que yo me encontré, que somos separados de usos ordinarios para fines sagrados. Quiere decir que Dios nos ha escogido de un hombre normal en la calle para que seamos en esta hora parte del conglomerado o del pueblo que Dios ha preparado para la herencia eterna. Hay cosas que en este momento entendemos, y creo que nosotros hemos sido por lo menos visionarios de esta cuestión, que, amados hermanos, mucha gente tiene objetos en su vida y en su casa que los considera sagrados o divinos. Yo podría en esta mañana enumerar muchísimas cosas, pero indiscutiblemente no voy a dedicar todo este tiempo porque nosotros estamos bastante relacionados por eso.
Nuestra santificación comienza en el día en que decidimos seguir a Jesucristo y hacerlo nuestro Salvador. Pero, lógicamente, hay una cuestión muy importante, y es que tenemos que buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Dónde está Dios? Pues donde está Dios, tenemos que pensar que está la santidad que Él ofrece. Todo ello radica porque Dios es santo, ¿verdad? Y este atributo moral de Él nos está instando a que nosotros seamos santificados en su palabra y en todas las cosas aquellas que como medios de gracia Él ha provisto para que nosotros alcancemos esta verdad. A través de la historia, donde quiera que Dios ha estado, es un lugar santo. Si tenemos en nuestra mente en esta hora a Moisés cuando se acercó a la zarza, vio allí, el Señor le dijo, quita tus sandalias, porque el lugar que estás pisando, santo es. Cuando Isaías tuvo la visión allí del templo, notamos que en todo este aspecto, cuando él vio allí y dijo, santo, 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 vio que las faldas de Dios cubrían en una forma figurada el templo, es decir, que consideró para el pueblo de Dios que el lugar santo era el templo. Y así también vemos que esta idea arraigada la llevó Daniel hasta Babilonia. Y entonces allí, en medio de toda aquella situación de tensión, cuando estaban buscando que no hubiera adoración para otras cosas, él abría las ventanas de su cuarto y, enfocado en Jerusalén, pensando en el templo, que Dios estaba allí y se glorificaría allí, entonces hacía sus oraciones. Todo esto implica que el hombre ha manejado, cuando piensa que Dios está en cierto y determinado lugar, una victoria, porque sin Dios nosotros no podemos alcanzar la victoria espiritual que podamos tener en el orden en que estamos siendo cristianos. Ahora, notamos en este pasaje una cosa muy importante, ¿verdad? No sabéis, hay una advertencia aquí, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Hay puntos en la teología, y siempre en la teología hay conflictos y problemas de interpretación. En primer lugar, algunos en este momento predican que la santificación es instantánea, que ya usted es santo de por siempre, va a alcanzar todo el nivel ese de santidad. Pero hay veces que yo considero que esto tiene un poquito de falta de lógica, porque lógicamente cuando nos vamos adentrando en el Evangelio, vamos conociendo las cosas. La otra cuestión es, mis amados hermanos, y vamos madurando en eso, la otra cuestión es el problema dualista, que es la que considera que el espíritu y la carne están completamente divididos y están separados en este sentido. ¿Qué implica eso? Pues simplemente lo que hemos notado en estos pasajes que están aquí hablándose en estos adagios de los griegos, donde decían que las viandas son para el cuerpo y que todo era lícito en la vida. ¿Por qué? Porque consideraban que la carne debía de darse sus gustos y sus apetitos, y entonces el espíritu hay que preservarlo para que agrade a Dios. También tenemos otro aspecto muy importante, ¿verdad? Que es la tradición que nosotros tenemos y que lógicamente está arraigada con respecto a la santificación. ¿Qué digo esto? Pues nosotros tenemos que, en primer lugar, la carne es débil. Ese es el primer sentido que tenemos. Y entonces, si tenemos una carne débil, no podemos pensar de que esto va a llegar a una perfección y a una glorificación y donde Dios se manifieste en todo. Pero Dios ha exigido de nosotros una cosa en esta advertencia. Tenemos que estar libres de mancha, tenemos que estar libres de corrupción y tenemos que estar libres de impureza. Dice la Escritura, y estoy citando algunos textos en esta mañana, que en la ciudad celestial de Dios, el lugar aquel que Jesucristo le dijo a los discípulos y a su iglesia que iba a preparar para que nosotros estuviéramos allí, no entrará ninguna cosa sucia que hace abominación y que hace mentira.
Es decir, que podemos notar entonces que ninguna de las cosas negativas que se plantean en todas estas cuestiones de este pasaje podrán, el que las porta, llevarlos allí para entrar al cielo, porque Dios no va a permitir que esto suceda. Ahora, hay que buscar un involucramiento en todos estos asuntos. Si alguno se limpia de estas cosas que se han enumerado y se han leído ya, y que si vamos a las estadísticas, dice que hay 21 listas de pecados, con 202 pecados y con 103 que son diferentes. Así que hay un listado donde nosotros podemos apropiarnos y ponernos la camisa que nos conviene a nosotros. Ahí estaban los gnósticos, ¿verdad? Que decían, el alma para el cielo y el cuerpo para la sepultura. Ahora, algunos también han clasificado el problema de que los pecados tienen sus categorías. Y realmente, cuando Pablo hace esta mención, todo lo que está señalando es que son pecados de la carne. ¿Por qué? Porque generalmente ese es el enemigo del cristiano, el pecado de la carne. Hay que tener en cuenta, amados hermanos, que conocer las cosas engañosas es bueno en sus profundidades, para que veamos lo que hay en el corazón humano. Pablo enumeró las cosas, hablando de que la santificación es un aspecto en la vida cristiana que tiene su estado gradual, es decir, es progresiva, ¿verdad? Y entonces lo señaló en 3 pasos importantes que me han llamado mucho la atención. Ciertamente, olvidando lo que queda atrás. Esta es una de las formas especiales en que podemos tratar los frutos del pecado en nuestras vidas. ¿Por qué digo esto, amados hermanos? Porque muchas veces nosotros estamos tan apegados a la vida material y la vida carnal que perdemos bendiciones de Dios en este sentido. No podemos olvidar la esposa de Lot, que en días atrás yo miraba algunos documentales sobre Sodoma y Gomorra y veía allí todavía aún en nuestros días la estatua de la esposa de Lot, hecha de sal, porque le interesó a ver qué pasaba cuando dejó el mundo allí detrás. Ustedes saben que una de las grandes luchas del pueblo de Israel fue el problema de no olvidarse de lo que había dejado atrás. Y cada vez que Dios los llevaba a una prueba y tenían que clamar a Dios para confirmar su fe, pensaban siempre en la cebolla, los caldos y los ajos de Egipto. Es decir, siempre querían estar allá y no querían estar en aquellas luchas vigentes de la vida. Ciertamente olvidando lo que queda atrás. Tenemos que darnos un electroshock. Ustedes saben que ese es un funcionamiento de la medicina que trata de limpiar la mente de las cosas pasadas, de los sentimientos, sean de cualquiera, de suicidio, de pecado, de esto, de aquello, de culpabilidad, para entonces que se proyecte la persona en una nueva etapa de vida a través de los electroshocks. ¿Verdad? Siempre notamos, mis amados hermanos, que hay una cuestión fundamental. Cuando el hombre tiene que confrontarse con el pecado, tratamos de que las cosas no sean tan difíciles como aparentemente son. Hoy en día, los predicadores, los que son maestros, todas estas cuestiones, están enseñando de una forma muy vehemente que hay que debilitar un poco la culpabilidad del hombre para que el hombre sea salvo. Pero esto no es lo que dice el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros nos proyectemos, como dice Pablo en la segunda oportunidad, extendiéndome hacia adelante. Es decir, tenemos delante una carrera, tenemos un propósito, tenemos una meta en la vida y por tanto hay que luchar por esa meta y hay que luchar porque realmente Dios se pueda glorificar en nuestras vidas. Cuando digo esto no es porque nosotros hagamos buenas obras y creamos que por las buenas obras vamos a ser salvos, ¿verdad? Yo diría en este caso que nosotros muchas veces nos vinculamos a situaciones donde realmente no estamos dispuestos a olvidar el pecado, ni a olvidar el pasado. Y necesitamos olvidar el pasado.
Cuando nos ofenden, cuando hacemos esto, cuando realizamos lo otro, cuando nos enfrentamos con aquello. Notamos que realmente eso nos afecta espiritualmente y no estamos dispuestos a ceder terreno. Nos creemos poseedores de una verdad absoluta, cuando realmente la Escritura dice que nosotros somos pecadores, ¿verdad? Pecadores. Esto no nos gusta, pero hay que ir entonces a considerar que esto se señala, ¿para qué? Para que vayamos a la cruz, donde el Señor murió por nuestros pecados y trajo redención por su sangre. Hay veces que veo a los cristianos que trabajan en sociedad con funerarias, cuando dicen, yo le hice la cruz a fulano. Esto es un pecado también, mis amados hermanos, cuando no estamos dispuestos a perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón cubre multitud de pecados, como el amor también. Ahora, nosotros tenemos que pensar que las buenas obras no son meritorias para nada, ¿verdad? Porque el único que nos puede llevar a las buenas obras es la ley. Y la ley tiene como objetivo simplemente mostrar el carácter moral de Dios para que su pueblo le busque. No tiene otra cosa ni otro fundamento, la ley de Dios. Por lo tanto, si usted ama al prójimo, si usted no dice mentiras, si usted no comete adulterio, si no hace ninguna de estas cosas, usted cree que está haciendo buenas obras, pero estas son insatisfactorias para los méritos delante de Dios. Porque la Escritura dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con pasiones y concupiscencias. Así que es una cosa muy importante. Y tampoco podemos jugarnos a la carta de que Dios haga concesiones en un futuro determinado, porque Dios lo dijo y lo ha dicho bien claro, que no perdonará ni entrará ninguna cosa sucia en su presencia. Notamos muy especialmente en esta cuestión una cosa muy fundamental. ¿Cuál es el objetivo de Dios a través de nuestra santificación? Sed santos porque yo soy santo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que revela esta situación? Pues simplemente que Dios nos ha provisto medios a nosotros para que podamos alcanzar la santificación. En primer lugar, ya tenemos la garantía del perdón de pecados, ¿verdad? Pero tenemos la palabra de Dios, que es el espejo de Dios para que nosotros miremos nuestra condición. Santiago lo explicó bien claro cuando dice allí, mis amados hermanos, que la persona mirándose en el espejo se ve sucio, entonces va y se lava y se quita aquella suciedad para que no le afee en ese momento. La otra cosa muy fundamental es que tenemos necesidad de una fe visualizada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa fe es la que nos va a mantener a nosotros en la esperanza de lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Y también tenemos que pensar que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros y está haciendo en nosotros una obra de santidad, porque es el Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado para redarguirnos, para corregirnos, para todas estas cosas que dice la Escritura que Él realiza en nuestro corazón. Romanos 6:22 dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación. El fruto, muy importante, cuánto se habla del fruto del Espíritu, pero aquí está hablando que lo que nosotros tenemos que dar en nuestra vida es el reflejo de la introducción de la palabra de Dios en nuestra vida y de la fe que Él nos puede dar en este momento, ¿verdad? Así que la santificación, ese es el objetivo de nosotros como cristianos hoy. Esa es la meta que tenemos que alcanzar, mis amados hermanos. Y esto solamente se garantiza cuando lleguemos a la tumba, cuando terminemos nuestra carrera aquí y Dios entonces pueda llamarnos como santos. No podemos mirar, dice la gente que no podemos mirar hacia adentro. ¿Por qué? Porque realmente, amados hermanos, eso nos lleva a desanimarnos. Cuando miramos lo que somos, cuando miramos las veces que pecamos, cuando miramos cuando tropezamos, todas estas situaciones nos llevan a nosotros a un estado donde realmente nos desanimamos. Pero hay una cosa muy importante que dijo el pensador: cuando miramos al cielo, entonces nos llenamos de ánimo
y sabemos que estamos más cerca del final de la carrera. Esto es vencer. Y vencer los grupos aquellos de pecado que han sido enumerados en esta mañana. Es decir, allí están los que en este momento consideran, mis amados hermanos, los pecados sexuales, el adulterio, la fornicación, toda esa serie de cosas, ¿verdad? Están también los pecados contra Dios, que son la idolatría, la brujería, todas estas cosas. Y la animosidad personal, ¿verdad? Y tenemos también otros pecados más, que es la envidia, las desilusiones, el egoísmo y los pecados de vicios, que es el caso de las borracheras y orgías. Mucha gente, yo he visto, muchos cristianos, cuando se les habla del pasado, me cuentan ellos cómo vivían el pasado, gozan allí, le brillan sus ojos. ¿Por qué? Porque lo que hacían antes les gustaba hacerlo. Tal vez iban a la calle 8 y movían el esqueleto y se sentían también. Pero en este momento, esas cosas, dice la Escritura, que tienen que ser pasadas porque son cosas de la carne. Y los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Siempre pienso en una ilustración que ha estado vigente desde que en la historia lo pude descubrir. Y es el caso de Hernán Cortés, que también fue una repetición de lo que hizo Alejandro en un momento determinado, ¿verdad? Y cuando él llegó a México, allí se encontró con toda la fiereza y toda la lucha aquella que había con los indios que estaban allí, los aztecas y toda esta gente que eran tan guapos. Estaba Montezuma y toda esta gente. Tomó una determinación, vio a la gente que se limitaron un poco con el problema de la contienda. Y entonces, algunos, quién sabe, pensaron, es mejor irse para España. Y él cogió allí en una determinación bien fuerte, le dijo, hay que darle candela a estos barcos, para que eso no vuelva a suceder más, ni nadie piense más en volver para España, y se luche y se determine de que realmente tiene que estar aquí batallando para poder establecer el imperio español en él. El problema de la santificación no es una meta inalcanzable, sino simplemente el cuidado que tenemos que tener de no dejarnos arrastrar por nuestras pasiones y nuestros deseos, ¿verdad? Así que, ¿cómo enumera? Y esto no es una cosa inalcanzable. ¿Por qué digo esto? Porque cuando miramos la Escritura, tiene algunas determinaciones para ciertos y determinados grupos en la historia del cristianismo. Los santos profetas, los santos apóstoles, los santos hombres de Dios. Por lo tanto, esta es una tarea alcanzable para cada uno de nosotros. Mirando todas estas cuestiones, mis amados hermanos, podemos hacernos alguna pregunta. ¿Qué es la santificación para nosotros? ¿Qué podemos decir de la santificación como práctica que tenemos que adquirir en nuestra vida a través de la gracia del Señor? ¿Puedo hallar una razón para nuestra santificación? ¿Quiero yo vivir para la carne y vivir para el Espíritu? ¿O quiero yo romper con la carne y vivir para el Espíritu? ¿Cómo podemos mantenernos santificados? La Escritura dice que hay que mortificar la carne, hay que hacerla sufrir allí. ¿Por qué? Porque si nos llevamos por la carne, vamos a estar permanentemente en pecado. Mis amados hermanos, la santificación está haciendo una diferencia en cada uno de nosotros. Y eso es lo que a la gente muchas veces le llama la atención, el que nosotros no somos iguales a ellos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo otras cosas. Estamos haciendo cosas que son diferentes para poder agradar a Dios y estar en la presencia de Dios. Quiero que en esta mañana el Señor nos bendiga, se glorifique en nuestros corazones y podamos luchar y podamos depender de ese Dios trino, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para que seamos santificados y seamos hallados fieles el día porque Jesucristo vino, como hace un momento consideramos, a santificar la iglesia. Es decir, está en la disponibilidad de perfeccionar nuestras vidas hasta el día de Jesucristo. Que Él nos bendiga en esta mañana.